Bueno, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito de la educación inclusiva en el nivel secundario para hacerles algunos comentarios que puedan contribuir al trabajo que tienen que hacer para el último de los 4 trabajos que tienen que hacer en relación a la inclusión, a la secuencia didáctica para secundaria, pensando en la inclusión educativa en ese nivel. Primero, recordarles que bueno, los diseños curriculares están en el ABC. En lo que es secundaria hay 4 diseños curriculares, en realidad son 5. Diseño curricular para primero, otro para segundo y otro para tercer año. Después hay otro diseño curricular para cuarto, quinto y sexto, que ahí son las orientaciones. Y hay un diseño curricular para construcción de la ciudadanía, ¿sí? Entonces ahí, bueno, van a tener que elegir qué año quieren hacer y ver de ese diseño curricular cuál es el contenido que van a abordar, ¿sí? Es un poco más complejo el diseño de secundaria, pero bueno, es muy interesante que lo puedan, el que elijan por lo menos poder leerlo detalladamente para ver cómo se estructura. En relación a las configuraciones de apoyo, digamos, o al apoyo a la educación inclusiva del nivel secundario, primero tener en cuenta que estamos como transitando una etapa en la que empieza a haber cada vez más educación inclusiva a nivel secundario, ¿no? Trayectorias educativas de inclusión en el nivel secundario. Porque bueno, digamos, todos los cambios que venimos transitando en relación a la inclusión en el nivel primario, esos alumnos están ingresando ahora en el nivel secundario. Es algo que es bastante novedoso para muchos de los docentes, los profesores. Entonces hay como todavía ciertas reticencias, ciertas cuestiones a ir derribando con la práctica que estamos atravesando en este momento. Estamos justo en un momento en el que esto está sucediendo. Entonces, bueno, hay como un trabajo importante para hacer ahí con los docentes, que por supuesto que en el nivel secundario tiene esa complejidad, ¿no? Que hay una cantidad de docentes por materia, y esto hace que el trabajo de ustedes, digamos, se complejice un poco porque son muchos los interlocutores con los que hay que hacer acuerdos, digamos, para trabajar las trayectorias de inclusión. Eh, de todos modos, ahora lo que se piensa, digamos, lo que dice la resolución 1664, es pensar al maestro, digamos, al maestro que viene de la escuela especial, pensarlo como un par pedagógico del docente a cargo, del profesor a cargo, y que puedan trabajar juntos, digamos, brindándole herramientas al docente para la inclusión, y no tanto pensar en que que el maestro de inclusión sea el que trabaje con el alumno, sino trabajar más bien en la lógica de trabajar con el docente para eliminar las barreras. Entonces ahí hay como un cambio de concepción importante, donde, bueno, antes se trabajaba mucho más centrado en el alumno, y ahora hay que trabajar, sobre todo en el nivel secundario, más centrado en el plantel docente, ¿sí? Y en brindarles herramientas a los docentes y las docentes para que puedan acompañar la trayectoria inclusiva del alumno en cuestión. Recuerden también que en la circular técnica número 2 hay uno de los anexos, el anexo 3, que es específico de configuraciones, orientaciones curriculares, configuraciones didácticas y de apoyo para el nivel secundario, que es muy interesante que la puedan repasar, está subida en el Drive. Pero bueno, en relación a lo que plantea un poco este documento, bueno, pensar que la inclusión en el nivel secundario, digamos, los alumnos que transitan la inclusión en el nivel secundario ya vienen con una trayectoria y de inclusión en los niveles previos. Entonces ahí es importante un poco rescatar esa trayectoria, esos antecedentes, digamos, son alumnos que ya tienen cierto acostumbramiento, digamos, a las propuestas de inclusión. Entonces hay como que poder recuperar eso para no empezar de cero, digamos, en el nivel secundario. Apoyarse, digamos, en esos antecedentes y en la autonomía y en cuáles son las estrategias que ese alumno han sido positivas, han sido favorables para poder garantizar esa continuidad en el nivel secundario.
Por eso en el ejercicio que estamos haciendo de los cuadros, digamos, sí tiene que ver un poco con eso, con, bueno, quizás lo que podrían hacer es hacer esa especie de cuadro para el alumno que les toque incluir, digamos, ¿no? Bueno, pensar cuáles son sus características, qué es lo que se ha hecho, ¿sí? Cuáles son las estrategias implementadas y qué resultado tuvieron, ¿no? Para poder, bueno, ya tengo un antecedente, bueno, de esto me puedo agarrar, de esto no. O sea, esa información se puede recolectar hablando con la familia, tomando contacto con algún docente que pueda haber estado previamente. Entonces, bueno, ahí hay que reconstruir un poco esa historia para pensar en el dispositivo de educación, en el dispositivo de educación inclusiva para el nivel secundario, pero apoyado ¿no? con esta idea de trayectoria que nos plantea esta resolución. Pensar que es el mismo alumno que viene transitando toda su escolaridad, su trayectoria educativa, y que pensar en que haya una continuidad, ¿no? Entonces eso es importante que lo puedan tener en cuenta. Y sobre todo, bueno, para que él pueda seguir utilizando lo que le fue favorable, y algunas, bueno, y poder, por supuesto, pensar cosas nuevas, adecuadas al nivel y a la complejidad del nivel, pero bueno, por rescatar un poco esos antecedentes siempre es muy importante. Y también en el nivel secundario es muy importante, en todos los niveles, pero en el secundario también, pensar en las cuestiones de las barreras, digamos, cómo podemos, que tienen que ver también más con las actitudes de los compañeros y de los otros docentes, ¿no? Cómo se da la interacción entre los pares, la familia y los docentes. Tengamos en cuenta que la complejidad de lo que les sucede a los adolescentes también, ¿no? De las cuestiones entre los pares atraviesan la vida educativa, entonces ahí es importante también tener en cuenta un poco cómo se da esa relación entre los pares, y cómo este alumno o esta alumna transita un poco su propia adolescencia, y ahí es importante eso también tenerlo en cuenta, digamos, no pensar que, no abstraerse o separar al alumno en el ámbito educativo de lo que le está pasando en su vida, ¿no? Qué otras terapias tiene, qué otros abordajes y qué otras cosas realiza, o sea, pensar en la integralidad de ese sujeto, ¿sí? Eh, bien. Eh, en este sentido hay algunos datos, son algunos tips, digamos, que tienen que ver con acompañar al estudiante operando como sostén frente a los cambios que los pueden desorganizar en su adolescencia, digamos, pensarse en un rol como que el docente es el principal apoyo para que ante todos los cambios que suceden en la adolescencia, esa relación, ese vínculo pueda ser un sostén importante para él. También otro aspecto es facilitar el intercambio entre los pares en un entorno amable, o sea, poner atención en lo que está pasando en la relación con sus compañeros y compañeras, eh, porque bueno, sabemos que en la adolescencia, el tránsito por la secundaria, el 80% de lo que pasa en la secundaria tiene que ver con las relaciones entre los pares, ¿no? Y eso es lo que más nos llevamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es muy importante que ese tránsito por la secundaria no solo poner el foco en el contenido, sino también en cómo construimos relaciones entre los pares y los vínculos que tan importantes son para la vida adulta, ¿no? Y en este sentido, bueno, facilitar su inclusión grupal, ¿no? Ahí prevenir las burlas, prevenir las bromas, o sea, tratar de ayudarlo a comprender los chistes, las ironías, el doble sentido, el sarcasmo, o sea, trabajar mucho en la relación esta, en la inclusión grupal, ¿no? En la pertenencia a ese grupo, que eso lo que lo que nos va a permitir es prevenir alteraciones emocionales y algunas manifestaciones en el comportamiento que puedan ser contraproducentes para lo educativo también, ¿no? Digamos, si el ambiente es hostil, ese alumno no va a querer ir a la escuela, va a estar negado al aprendizaje, entonces, bueno, es fundamental trabajar en la cultura escolar, trabajar en el currículum oculto, sería en el nivel secundario, digamos, como para favorecer la permanencia, la pertenencia de ese alumno en esa escuela, digamos, ¿no? Y todo esto, digamos, no tiene que ver para nada con el contenido, sino que tiene que ver con la vida, con la autonomía, con la independencia y con fortalecer a ese sujeto adolescente que está en construcción, que está en proceso de construcción, que está viviendo un montón de cambios y alteraciones, y que a su vez seguramente esté construyendo su identidad en relación a su discapacidad,
Entonces es importante también fortalecer, ayudarlo a visualizar cuáles son las cosas positivas, cuáles son sus fuertes, ¿no? Pararse en sus fortalezas y no en sus debilidades, construir, digamos, ayudar a construir sujetos empoderados de su condición, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas para trabajar en relación a esa autonomía, a ese empoderamiento, que van a hacer que ese sujeto se plante en la vida y en su trayectoria educativa, ¿no? De otra manera. Bien. Después, bueno, hay como algunas cuestiones importantes acá que tienen que ver con darle mucho protagonismo a las TIC, ¿no? A las tecnologías. Ahora estamos en este contexto de pandemia que por supuesto se tornaron relevantes, pero bueno, pensar en que quizá para los alumnos con discapacidad intelectual, que por ahí les cuesta la lectura, la comprensión de textos, pensar mucho en apoyos visuales, en videos, en que puedan grabar las clases para volver a verlas, permitirles usar el material bibliográfico digitalizado, lectores de pantalla, digamos, como trabajar mucho en configuraciones de acceso al contenido para que eso no sea una barrera, ¿no? No pensar que solo di un texto y un cuestionario, que es lo que se usa mucho en secundaria. Bueno, pensar en cómo trabajar en el acceso a ese contenido eh, para que ese alumno, digamos, pueda lograr, digamos, trabajar el contenido sin esa barrera en el acceso, ¿no? Por otro lado, bueno, todo lo que tiene que ver con digitalizar materiales, y bueno, y el permitir esto, ¿no? Permitir grabar las clases, permitir tomar fotografías si no llega a copiar, o sea, darle mucha autonomía en el manejo de las herramientas tecnológicas para que pueda compensar si en algún momento no llega a copiarse, sepa que puede sacar una foto y lo va a tener, permitir el uso de las computadoras y demás, bueno, que esto es ahora que vemos cómo cobra tanta relevancia, pero bueno, digamos, en cuanto a secundarias es importante ponerle mucha atención eh, a eso, ¿no? Bueno, y acá hay un tema muy importante en relación a la cantidad de profesores que tiene la secundaria, ¿no? Y acá que toman un protagonismo importante. Eh, bueno, que el profesor conoce, digamos, por supuesto, mucho su materia, pero bueno, es importante trabajar mucho con estos docentes bueno, para abrir un poco de cabezas y para permitir que sean permeables a estas cuestiones, ¿no? Bueno, facilitar también, otra de las cosas que son muy beneficiosas es facilitar que los estudiantes puedan presentar los trabajos prácticos o domiciliarios en escritura convencional, que pueda ser vía mail, por plataformas, por WhatsApp, o sea, diversificar, que no sea todo escrito, sobre todo dependiendo de la discapacidad y las características de cada alumno, pero bueno, sabemos que hay cuestiones que se les complican, permitirles que puedan propiciar la evaluación oral o escritas en dispositivos, ¿no? Digamos que la escritura no sea una barrera para las evaluaciones. Bueno, realizar ajustes vinculados al tiempo de ejecución de las evaluaciones y a cómo se presenta la evaluación. Digamos, yo puedo, en una evaluación de 4 preguntas, puedo presentarle una, que la resuelva, cuando la resuelve le presento la segunda, o sea, trabajar en poder secuenciar, digamos, también la presentación de los trabajos o de las evaluaciones para que no sea una cosa que abrume, ¿no? Entonces puedo presentarle una que la resuelva y otra que la resuelva. También puedo pensar en otras formas, ¿no? Pensar en cuestiones más gráficas, en hacer crucigramas, en múltiples choice, digamos, en otras herramientas que nos permitan que sean un poco más dirigidas, más acotadas y no tan abstractas, ¿no? Para favorecer, digamos, la autonomía también en esas evaluaciones. Bueno, diseñar situaciones didácticas con apoyo, si fuera necesario, para dar respuestas prácticas pedagógicas contextualizadas, ¿no? Acá es permitirle, por ejemplo, bueno, el uso de las calculadoras, ¿no? Permitir que pueda tener algunos apoyos, sobre todo, bueno, esto digamos, para favorecer la autonomía, ¿no? Y la elaboración propia de estrategias. Después, bueno, en el anexo 3 hay como algunas tips o algunos
algunas consideraciones para distintos tipos de discapacidad, ya sea motora, ya sea sensorial, digamos, para discapacidad auditiva. Eso, bueno, nosotros nos vamos a centrar básicamente en la discapacidad intelectual, pero ahí hay mucha información que les puede servir o que puede complementar en relación a otras discapacidades, ¿sí? Bien. Bueno, esto como algunas consideraciones en general. Yo les pedí, si quieren puede ser la de secundaria o puede ser otra, la de primario, que alguna de las secuencias la preparen, digamos, pensando en la virtualidad, en una secuencia que sea no presencial, un poco también para, bueno, para ponernos en situación de lo que estamos viviendo y que hay cuestiones que van a perdurar en el tiempo, digamos, y que es importante que nos podemos empezar a preparar para eso, ¿no? Así que bueno, quería dejarles estos comentarios sobre nivel secundario. Así que bueno, tengan en cuenta también que en secundario es muy importante lo que venimos viendo con Borsani en relación a la zona de desarrollo próxima, ¿no? A la zona, al trabajo con otros y cómo ese andamiaje que los pares pueden brindar es sumamente importante. Y también, bueno, pensar al sujeto, a sus propios alumnos con discapacidad, que también pueden ser andamiaje de otros, ¿no? Porque, bueno, las problemáticas en el secundario son múltiples y muchas veces nuestros alumnos que tienen apoyo, que suelen estar como con un poco más contenidos, a veces terminan siendo también ellos quienes apoyen a otros. Entonces pensar también en esos roles complementarios, ¿no? Que nuestros alumnos puedan a su vez brindar apoyo a otros, no pensarlos como sujetos lo más autónomos, independientes y en construcción con otros posible. Bueno, cualquier duda igual a disposición, vayan pensando cómo sería esta cuestión digamos, la secuencia para secundario con estos aportes que les di. Un beso.